Y en cuanto a la antigüedad, dijimos, los rollos más antiguos que se conocen de la Biblia son del primer siglo, son del año 100. La copia más antigua que se tiene de la Ilíada data del año 1200 después de Cristo. Esa es la copia más antigua que se tiene de la Ilíada. Homero escribió su Ilíada, su novela, en el año 700 antes de Cristo. Quiere decir que la copia más antigua que se tiene de la Ilíada data de ¿cuántos años después? 1900 años después de que Homero lo escribió. ¿Estoy bien o estoy mal? Si la copia data de 1200 y él escribió en el año 700 antes de Cristo, son 1900 años. Quiere decir que muy probablemente lo que usted lee de la Ilíada y lo que yo he leído, a lo mejor ni fue lo que escribió Homero. A lo mejor ni hubo caballo de Troya para acabar pronto, porque no podemos estar seguros, es muchísimo tiempo. Hay una diferencia abismal entre la Ilíada y la palabra de Dios en términos de la confiabilidad de las copias que existen de ambas en la antigüedad. ¿Y por qué se da esta diferencia? Porque en el caso de la palabra de Dios, Dios intervino para que su palabra se mantuviera pura. Dios proveyó de personas celosas que hicieron su mayor esfuerzo por preservar el tesoro que tuvieron en sus manos. Y eso ha hecho posible que hoy tengamos acceso a una fuente confiable, a una fuente veraz del plan de redención. Ese es el tema original de la Biblia. Esa es la base de nuestra esperanza de vida eterna, el plan de redención que la Biblia presenta. Cosa que no sucedió con la Ilíada ni con ningún otro libro que hay. ¿Qué tan exacto es el porcentaje de confiabilidad de las versiones con que contamos hoy en relación al contenido de los textos originales? Hay una opinión de un experto, el doctor A.T. Robertson, y él dice: la vasta selección de manuscritos que existen de la Biblia, parciales o completos, hacen posible que los estudiosos del texto puedan reconstruir toda la escritura con más del 99.9% de exactitud. 99.9% de exactitud. Bastante bien, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que entre todos estos 25,000 ejemplares escritos a mano no haya ni un solo error. Eso no es lo que estamos diciendo. Si ya vimos cómo, a pesar de la tecnología que hay hoy, de tantos avances en la cuestión de imprentas que ahora son digitales, hay errores de omisión, entonces es muy probable que en estas 25,000 copias haya errores de omisión también. Es posible que haya palabras mal deletreadas. Inclusive puede haber secciones que algún escriba omitió por error. Ocasionalmente también algún escriba trató de clarificar algo y lo puso en una nota marginal, y por eso ahora tenemos pasajes como el que habla de la Trinidad, que no es parte del original, o los últimos versículos del Evangelio de Marcos, que no son parte del original también. Eso pudo suceder y sucedió de hecho. Entonces, no estamos diciendo que en estas 25,000 traducciones no haya errores. ¿Qué nos hace decir que a pesar de estos errores podemos tener la seguridad de que nuestras Biblias son confiables? Nos hace decirlo porque entre tantos manuscritos que hay, es fácil establecer la diferencia. Alguien que se dedique a eso tiene muchas fuentes de decir: en este falta esto,
y determinar cuál es el más antiguo. Obviamente el más antiguo es el más fidedigno. Y entonces decir, aquí falta, y ponérselo. Y lo mismo pasa hoy. Con tantas versiones que hay, es fácil compararlas como lo hicimos ahorita y darnos cuenta que hay un error. Y entonces desechar el error y abrazar el correcto. En el caso del pasaje de Juan, ¿con cuál versión nos quedaríamos? Con la Reina Valera 60, ¿no? Y sabemos que Dios habla hoy y la nueva versión internacional están omitiendo el texto en mí. Entonces sabemos que la versión correcta es la revisión 60, en ese pasaje. Y volvemos a la pregunta, ¿cuál es el motivo? Estamos celebrando el mes de la Biblia. Hoy terminamos de celebrar el mes de la Biblia. Estamos predicando sermones acerca de la Biblia desde el miércoles pasado. ¿Con qué propósito? Hermanos, porque necesitamos primero confiar en que nuestras Biblias son veraces. Porque solamente hay una Biblia, no hay más palabra de Dios que una sola. Hay muchas versiones y hay muchas traducciones de ellas, pero sigue siendo una sola la palabra de Dios. Pero lo más importante es que si queremos tener un conocimiento verdadero de Dios, de su carácter, de su voluntad, del plan de redención que Él dio para salvarnos del castigo que nuestros pecados merecían, si queremos conocer el destino eterno de bendición que Cristo ganó para nosotros, no hay otro lugar a donde podamos ir. Solo la Biblia nos provee del conocimiento verdadero de Dios. La única fuente de conocimiento genuino de las cosas de Dios es la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo en 2 Timoteo? Bien, vamos a 2 Timoteo 3, versículo 16. Casi todos nos sabemos el 3.16, pero quiero que nos sigamos hasta el 17. 2 Timoteo 3.16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y hasta ahí nos quedamos a veces. ¿Pero qué dice el 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito por el que Dios inspiró a los autores de la Biblia. Que el hombre y la mujer de Dios, obviamente aquí está implícito que las mujeres están incluidas en el plan de redención. Aquí la palabra hombre se hace acepción al género humano. Entonces ese es el propósito, que andemos en toda buena obra. Entonces, para andar en esas obras que Dios preparó para que anduviésemos en ellas, es indispensable la preparación que nos otorga solamente a través de su palabra. Y cuando nosotros nos apartamos de esa palabra para saber lo que Dios espera de nosotros, es cuando vienen los problemas. Cuando nosotros andamos buscando en gurús, y cuando andamos buscando en motivadores, y cuando andamos buscando en personas que solo quieren aprovecharse de nosotros, ¿cuál es el significado de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Entonces vienen los problemas. Porque el único conocimiento verdadero de lo que Dios espera de ustedes y de mí y de cada uno de sus hijos está en su palabra. Amén. Y que nos enseñe cosas distintas a la palabra de Dios, por más que suenen bonito, por más que nos prometan el cielo y las estrellas y las nubes y la luna, lo único que verdaderamente nos va a ocasionar son problemas.
Y cuando escuchamos y queremos tener un propósito para nuestra vida distinto al propósito que Dios nos revela en su palabra, sucede lo que está sucediendo hoy. Hoy prácticamente no hay diferencia en la manera de vivir entre un cristiano y alguien que no lo es. Y esa es una triste realidad. Porque estos patrones de conducta que no tienen nada que ver con el carácter que un hombre y una mujer cristiana debemos tener, no se limitan a gente común, como ustedes y como yo. Han alcanzado a personas que deben ser o que debemos ser ejemplo para la iglesia. Hoy tristemente tenemos que aceptar que hoy ya no es extraño que parejas cristianas se divorcien, inclusive matrimonios pastorales, y que la causa de esos divorcios sea la infidelidad. Cada vez es más común hoy que nuestros jóvenes coincidan más en un antro que en el templo. Y lo más triste de todo es que cada vez vemos estas conductas como normales. No hay que escandalizarse por eso. Debemos tener una mente abierta, ¿no? Ser open mind a esto. Los jóvenes se tienen que divertir, los jóvenes tienen que buscar dónde desfogarse, dónde relajarse. Y si van al antro, pues que vayan al antro. La única solución eficaz para esta falta de madurez espiritual de la que estamos adoleciendo todos es que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El llamado del Nuevo Testamento es a la madurez. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Corintios, les dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y después el mismo Pablo nos enseña cómo debemos diferenciar en qué hemos de ser niño y en qué debemos comportarnos como adultos. En 1 Corintios 14:20, Pablo le dice a los hermanos de Corinto: no seáis niños en el modo de pensar. Sed niños en cuanto a la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, a la hora de hacer fechorías, debemos ser como niños para no hacerlas, para tener una fe completa y una confianza completa en Dios. En eso sí debemos ser como niños, igual que un niño confía en su papá cuando tiene 4 años. Y un niño no se da cuenta si su papá se va a tener que endeudar para darle de comer, o si va a tener que trabajar 40 horas extras a la semana para poder llevar el pan a la mesa. El niño sabe que él va a pedir de comer y su papá le va a dar. Esa fe debemos tener en Dios, en Cristo, en nuestro Señor. En eso sí debemos ser niños. Pero Pablo dice: en el modo de pensar, sea adulto. Sabe que si has entregado tu vida a Cristo y si Cristo dio primero su vida por ti, pues tienes que dejar lo que te hace daño. Tienes que dejar lo que no te edifica. Tienes que juzgar las cosas como adulto. Entonces, si queremos que nuestras vidas reflejen nuestra conversión a la fe cristiana, debemos madurar espiritualmente. Porque en esa medida vamos a ver transformadas nuestras vidas y en esa medida vamos a influenciar